Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado, en donde, bueno, pues procuramos tener algunos programas que le sirvan a usted para analizar, para enterarse, para formar su propia opinión con respecto de temas que tienen mucho que ver con gran parte de nuestra sociedad. En este programa hemos invitado al licenciado Jorge Ricardo García Villalobos. Él, como usted sabe, es presidente del Consejo Nacional de la Abogacía. Tiene su propio despacho con mucho prestigio. Y Jorge Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ti, a tu auditorio. Gracias por esta invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. ¿No tendrás un poquito más de luz porque te ves un poco oscuro? Un poco más de luz, me veo oscuro. A ver. Un poquito más de luz, por favor. No sé. Así está bien, señor productor. Hazme un favor. Préstame, ¿ves lo de luz que tenemos? ¿Me la pueden prestar la lámpara en la redonda? Sí, porfa. Que dice doña Lilia que me veo negro. De color oscuro. De color. Recuerda que hay palabras que ya son impronunciables. Bueno. Así es. Sí. ¿Y puede qué, perdón? Limpiar el lente de la cámara. Ah, que si puedes limpiar el lente de la cámara también. Le pusiste a lo mejor el dedo. Y bueno, el dedo solamente se usa para escoger candidatos y fiscales. Ya sabes tú. ¿Cómo ves? No para ninguna otra cosa. Bueno, eso sucede siempre que hacemos los programas y que tenemos, pues, algunas eventualidades se presentan de última hora, pero que bueno, son parte de los mismos, y sobre todo cuando se tiene una, pues, bien ganada credibilidad, porque nuestros programas no se recortan nunca, aun y cuando tengamos fallas o metidas de pata, cosas por el estilo, seguimos. No se hace ninguna postproducción que pueda quitar la opinión de quienes están participando en él. Porque, Ricardo, hay una serie de iniciativas que se presentaron con relación a la violencia en contra de la mujer. Son iniciativas que, pues, quisiéramos que nos hicieras favor de explicarnos cuál es el proceso legal y realmente si van a poder aterrizar en la realidad. Porque, bueno, pues mucho se habla de castigos para los violadores, han hecho modificaciones a los códigos para imponer grandes penas, pero estos no desaparecen. Tampoco desaparecen quienes pues tienen ya por costumbre ejercer violencia intrafamiliar, siguen golpeando a sus esposas, a sus hijas. Y bueno, antes por lo menos había algunas casas que les brindaban asilo y protección inmediata. Sabemos que este tipo de instalaciones lo canceló el señor López Obrador. Pero, por ejemplo, ¿tienes tú un acercamiento de esos de vergüenza en un transporte colectivo? ¿Qué está contemplado dentro de estas iniciativas? Y bueno, tú quieres denunciar, pero ¿en dónde vas a encontrar al policía, a la patrulla? Te van a presentar frente a la mesa del Ministerio Público y es capaz, la Ministerio Público, porque ahora resulta que ponen mujeres con mujeres, que dizque para que se entiendan más. Y la Ministerio Público tiene el descaro de decir, oiga, ¿y tiene usted 2 testigos? Y bueno, pues si esto te pasó en un camión, en el metro, en la calle, en la banqueta, ¿cómo vas a presentar 2 testigos? Entonces, de estas iniciativas, ¿cuáles son las que realmente pueden llegar a buen fin? Porque es muy fácil decir que hay que acompañar el proceso de homologación, de apoyo penal
o de abuso, pues eso se ve en todos los estados, ¿o no, Jorge Ricardo? Fíjate que tocas un tema de vital importancia en nuestros días. El tema de violencia contra la mujer es un tema de género, es un tema en donde, bueno, pues ahora hemos llevado las cosas a calificar de feminicidio si es que matan a una mujer. Y el tema de la violencia, pues de género contra la mujer, es un tema que en el país ha ido avanzando y lo que yo celebro mucho, porque déjame decirte que el Congreso, nuestros congresistas, diputados, senadores, que no tienen nada que hacer luego, sacan leyes sin ninguna utilidad y nada más nos sobreregulan en cuestiones que no lo deben de hacer. Y habían dejado de lado una parte tan importante de atender a la mujer y estos casos que tienen que ser de violencia intrafamiliar. Y hay que dejar claro y hay que patentar y tomar responsabilidad de que hoy en día la salud mental es un tema presente en nuestra vida. La salud mental que afecta al entorno familiar, que de la pandemia para acá se incrementa esta violencia intrafamiliar o violencia familiar, como lo dice la ley, y que pocas veces los hemos podido atender de una forma ordenada, sistemática, clasificada, y tienes toda la razón. Ya el día de hoy, pues me parece que la mujer tiene algunos derechos que la protegen como víctima de lo que viene ocurriendo. Entonces yo celebro mucho que el Congreso haya sacado una ley general específica que le garantiza a la mujer una vida libre de violencia en general, en la calle, en la casa, en el trabajo, etcétera. Bueno, y que además el Código Penal, al menos el de la Ciudad de México, en su artículo 200 establece cuáles son cuáles son los tipos de violencia y que aparte se aplica esta ley general de acceso de las mujeres a una vida de violencia y se complementa con la ley general de víctimas, en donde vienen todos los derechos y todas las obligaciones y aparte se da un manual para que los juzgadores y la autoridad empiece a hacer su trabajo con perspectiva de género. Entonces, esto es muy bueno. Yo creo que hacer el trabajo con perspectiva de género puede ser bien visto. Lo que yo no puedo ver bien, la verdad no termina por convencerme, es el calificativo de feminicidio. El homicidio es el homicidio, lo cometa un hombre o una mujer, alguien que pertenece a la asociación LGTBY y Z, es un homicidio, es un crimen. Entonces, que porque si fue con saña, y me quieres decir tú cuando aparecen los descuartizados, los colgados, todos estos cadáveres, las bolsas que se encuentran por doquier en fosas clandestinas, lo que pasó en Jalisco, donde también se encontró otra más, las últimas bolsas que acaban de aparecer con restos humanos, ¿eso no fue con saña? Y entonces, ¿cómo le ponemos? Nada más homicidio por el homus de hombre y el otro es feminicidio. Yo creo que los crímenes deben castigarse por parejo. ¿Cómo es posible que estemos hablando de equidad y de que somos iguales y que tenemos los mismos derechos cuando hacemos este tipo de separaciones y realmente los asesinatos tienen que juzgarse y aplicarse la ley como tal? Bueno, Ni siquiera cuando se trata de los animales hacen este tipo de separación. Tú maltratas a un perro y no dicen, no, pues tiene más castigo si es perra. No, pero aquí hay que entender una cosa que es importante, Lee. Si el hombre y la mujer somos derechos frente a la ley, el hombre
el hombre también puede sufrir violencia intrafamiliar o familiar, no nada más la mujer, esto hay que dejarlo claro. Los menores pueden hacerlo y lo pueden sufrir. O sea, ¿Y en dónde está la ley que hable exactamente de ustedes como tal? bueno, no tenemos una ley como tal porque se considera que a nivel mundial la mujer es la que más sufrimiento ha tenido, y así lo dice la estadística, por parte del abuso del sexo masculino, ¿no? Pero no hay que dejar de pensar en que pues, hay hombres que también sufren violencia, aquí en China y en todas partes del mundo. Es decir, el entorno familiar y la salud mental no nada más afecta al hombre, puede afectar a la mujer también. Y esta parte, pues hay que considerarlo. Sí, hay una... pues sí, ¿Contradicción? no, hay una diferencia, pero la ley habla fundamentalmente, y la perspectiva de género habla fundamentalmente de, de que la ley tiene que ser eh, para proteger justamente el derecho de la mujer, del adolescente, de las niñas, ¿no? Eh, y que tiene por objeto establecer eh, cuáles son las formas de prevenir, atender y erradicar este tipo de violencia, este, para que puedan gozar de sus derechos humanos. Todo esto tiene que garantizar que la mujer tenga un ciclo de vida y que pueda tener un desarrollo integral, ¿no? Ahora ves que la ley también establece una igualdad y la dignidad de las mujeres, que no se vulnere, es de lo que habla esta ley. Y tiene principios y tiene clasificaciones muy importantes porque sí te habla de la perspectiva de género, pero te habla de una debida diligencia y te habla de un enfoque diferencial. ¿Qué es esto? Hace la diferencia entre lo que es el derecho de la mujer al derecho del hombre, ¿no? Básicamente. Pero ¿por qué hay diferencia entre los derechos de unos y los derechos de otros? Y al mismo tiempo quieres hablar de igualdad. Y yo me pregunto, ¿qué el primer ejemplo que lo vimos en mi generación, pues, casi todos, en donde había un aparato de televisión, Gutierritos? Era un hombre maltratado mentalmente, casi físicamente, y había muchísimos Gutierritos. Tan es así que aquellos señores que se veían, pues, bastante tranquilos, ya te pareces a Gutierritos. Después se habla de todos estos derechos para las adolescentes y los adolescentes, ¿en dónde se quedan cuando practican bullying con ellos? Ahora, tú, dices: "No, pues que para que puedas transitar libremente por las calles y no haya nadie que pueda acercarse y toquetearte", ¿sí? ¿Y acaso a los señores no se los hacen? Por supuesto que sí. No se los hacen mujeres, se los hacen otros hombres. Sí, por ¿Y en qué supuesto. momento hay castigo? Y te vuelvo a repetir, ¿te paras y encuentras un policía? ¿Te paras y encuentras una patrulla? ¿Hay alguien frente a quien denunciar? No, fíjate que en eso estamos, me parece que muy atrasados. En efecto, llegar a denunciar un tipo de violencia contra la mujer, aunque están las fiscalías especializadas, es muy difícil, cuesta mucho trabajo, no hay una, ah, digamos, no hay un avance real en el tema de justicia pronta y expedita, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace esta perspectiva de género? Fíjate, qué importante y esto que hablan. Fíjate que tú sabes, la violencia intrafamiliar, pues violencia física es lo que normalmente ocurre, me pegó, me golpeó, etcétera. No, pero no, la violencia intrafamiliar contra la mujer no nada más es física, es psicológica, es decir, no te tienen que pegar para que sufra este tipo de violencia. Puede ser este menoscabo
en tu Dignidad en tu persona. estima, pueden ser los insultos, las humillaciones, puede incluso ser el hecho de que pues, le pongas el cuerno, que ya no está tipificado como adulterio en el Código Penal, pero esta ley sí lo llega a tomar como un tipo de violencia. Habla también de una violencia sexual, que bueno, pues como tú sabes, en el matrimonio puede darse el delito de violación, pero aunque no llegues a configurar el delito de violación, se da el delito de abuso y de violencia sexual con la simple intimidación de la mujer. Otra parte importante, acuérdate que antes los hombres éramos los que controlábamos y todavía en muchos casos somos los que llevamos el gasto a la casa. Y entonces ese control patrimonial y económico de la mujer para que sea sometida o haga lo que quiera hacer su pareja, también está contemplada dentro de esta ley y dentro del Código Penal como un tipo de violencia. Es decir, no puedes controlar los ingresos, no puedes retener los recursos, no puede sustraer bienes de la víctima, nada de que pues lo que entró, entró y lo caído, caído, y esta es mi casa y yo me quedo aquí, tú a ver qué haces. Es decir, hay este tipo de violencia que es novedoso. Y un tipo más novedoso es el de la violencia vicaria, que acaba de apenas darse en el Código Penal de nuestro país, aquí en la ciudad, en el año 2024, y es una violencia que se ejerce contra la víctima, utilizando a gente cercana a la víctima, como son los hijos, las hijas o parientes que tengan mucho, mucha cercanía, mucha proximidad con estas personas, ¿no? Entonces, la víctima, pues a veces te quito los hijos, te voy a dar en donde más te duele, y bueno, pues uno muchas veces por los hijos, sobre todo las madres, en la mayoría de los casos, dan todo, ¿no? Este tipo de violencia se va a lo que se llama una convencionalidad. Hoy en día, conforme al artículo primero de la Constitución, todos los tratados internacionales deben de tomarse en consideración a nivel de la Constitución. Y este control de convencionalidad te habla de que el tipo de violencia de género contra la mujer, pues tiene que tomar en cuenta este, toda la parte de las convenciones internacionales que se han firmado para poder juzgar con esta perspectiva de género. Y hay tesis internacionales que te hablan, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en donde la Corte ha manifestado que el tipo de violencia de intrafamiliar es un acto que es de realización oculta, es decir, no tiene que ser en público y no tiene que ser forzosamente con testigos o que haya testigos presenciales, y que esta violencia puede ser justamente en la casa o fuera de la casa, ¿no? Puede ser público o no. Pues yo creo que estos son avances importantes en donde podemos tomar en consideración que pues todo esto ayuda a erradicar este tipo de violencia contra la mujer. Yo recuerdo, y seguramente tú se lo decías a tu hijo, que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Entonces, pues me parece que esta tendencia va para allá, más que nada, ¿no? Yo te preguntaba desde el inicio, a ver, me parece muy bien que desde el punto de vista del ejercicio profesional del derecho, de la abogacía, como el que tú tienes, se celebren, pues, la emisión de este tipo de iniciativas que se transforman en leyes.
Pero desde el punto de vista de la aplicación real, Jorge Ricardo, esto choca, se queda en el papel. Yo no sé si en el extranjero suceda algo diferente a lo que pasa en México. Si en México una mujer llega a hacer una denuncia por el maltrato, porque le pegó el marido, necesitas llegar ensangrentada, necesitas llevar la nariz rota, sin dientes, porque de otra manera, oiga, pero si yo no veo que le haya hecho nada, y entonces te pasan con un médico que también dice que las lesiones no son de más de 2 días para curación o de 3, lo cual no amerita ninguna prisión, si acaso una multa. Entonces las leyes se topan con la realidad. Yo no sé si en el extranjero basta y sobra con que denuncies que te dio una cachetada para que entonces se proceda a la aplicación de la ley. En México eso no funciona. Y si tú llegas y le dices, oiga, es que hay una violencia psicológica porque me está diciendo que estoy gorda, que si ya me vi al espejo, que todas estas cosas que son humillantes, se ríen de ti. Bueno, en algunos casos, Entonces, ahí es a donde chocas con una realidad. Y lo peor del caso es que la que está sentada y te está mandando con el médico para que te examine y te está diciendo que con qué poca agua te ahogas, es otra mujer. Y entonces es cuando yo digo, ¿cuántas de estas leyes se quedan en las buenas intenciones? ¿Tratados internacionales? Dime cuál se respeta. bueno, eso es una parte de la cual no podemos cerrar los ojos, tiene razón, pero yo te quiero decir que en la práctica profesional sí cuesta mucho trabajo acreditar este tipo de violencia, Sí. sí cuesta mucho trabajo que el Ministerio Público tenga esa empatía con la víctima, hombre o mujer. A veces los hombres tienen más empatía con la víctima. El tema ya, mira, de investigación y de que lo lleves ante un juez, pues toman mucho tiempo. La verdad es que los que nos dedicamos a la práctica privada, que vemos este tipo de asuntos, como cualquier otro asunto, pues obviamente toma su tiempo, hay que recabar bien la prueba. Y bueno, pues justamente la perspectiva de género nos está dando toda esta parte para poder acusar sin que me pidas testigos, sin que me pidas mayores datos y nada de que, pues es que tú decías que si no te pegaba, no te quería, es que tú te tardaste mucho tiempo en denunciar, porque hay veces que las mujeres no pueden denunciar por el miedo, por la codependencia, Pero hay veces que también denuncian por mortificar a la pareja. no, bueno, Hay veces que también denuncian con falsedades. también es una realidad que eso ocurre. Y también es por ello que a veces echamos a andar el sistema de justicia y de procuración de justicia en vano, con denuncias falsas, ¿no? Es todo un tema esto de la parte familiar. Y te voy a decir una cosa, cuando yo estudiaba Derecho, pues mi tesis la hice justamente sobre el divorcio voluntario, que yo proponía que se hiciera frente al registro civil cuando había acuerdo de las partes. Y decía yo, bueno, la materia familiar es la parte más fácil del derecho. Creo que hoy me equivoqué. En aquel entonces, la materia familiar es la parte más sensible del derecho, eh, porque tomas a la base de la sociedad, tomas a veces a estas personas que se unen en matrimonio con amor, pero que se divorcian en temas muy fuertes y en donde afectan a terceras personas inocentes, como son los hijos, sin importar la edad, ¿no? Sí, de una manera brutal. Fíjate que hemos tenido aquí un par de programas precisamente sobre violencia vicaria. Y han llegado las madres a decirnos cómo volvemos al asentamiento de las leyes en la realidad. Cómo los jueces, cuando los señores tienen, pues, alguna influencia o tienen dinero, pues, terminan por arrebatarles a los hijos. Y en lo que se toman las decisiones, los hijos van a parar en instalaciones que las mismas señoras dicen: "Es que son deplorables, son instalaciones ruinosas".
No son ni siquiera instalaciones dignas, ni de un joven, ni de un ser humano. Y entonces los jueces, ¿por qué no? O quienes están aplicando las leyes para poder terminar con estas situaciones, no toman conciencia de manera rápida. ¿Por qué se sujeta a los menores a esto? Que es una violencia, es la violencia contra el menor. Sí, por supuesto, por supuesto. Y esta violencia vicaria afecta, como tú decías, no solamente a nivel físico, sino psíquico en la víctima, pero también en los seres allegados, como son la violencia directa o indirecta contra los menores, ¿no? Los hijos padecen mucho este maltrato. Fíjate que hay un Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y habla de que en más de 2,000 víctimas entrevistadas, el 89% experimentó daños psicoemocionales. Eh, Todas las mujeres hablan de un estrés, de una ansiedad, de una depresión, de un miedo, de ideas suicidas. Y muchas veces presentan alteraciones físicas y daños psicoemocionales, como son falta de sueño, el dolor de cabeza, dolor físico, pues no te digo, la gastritis y todo esto, ¿no? Y esto dura a lo largo del tiempo y deforma, claro que deforma a la educación y deforma y hace una grieta en la vida de los hijos, ¿no? Y los pone en una disyuntiva, eh, pues de a quién defiendo, al papá o a la mamá, este, eh, ¿cómo le hago? Y pues en este caso de violencia vicaria que es contra la madre, pues verdaderamente le rompen pues este apego y este vínculo que se tiene con la persona que te dio la vida, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, aquí hemos tenido la denuncia de estas mujeres que un cónyuge trabajaba en el Banco de México con un magnífico salario. La esposa era una investigadora, además de que, hacía traducciones en su casa, en fin, que también percibía, pues, buenos ingresos. Pues, ¿sabes que el marido decidió renunciar para que ella se viera obligada a darle una pensión? Sí, pues a veces Y son con temas. todo y eso le quitó a los hijos. Sí, 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 sí. La verdad es que es un tema muy sensible, muy desatendido, nos falta mucho. En México es reciente esto, no tanto en España como en otros lados, pero en México tenemos muy poco con esto, ¿no? Y bueno, el, em, fíjate que la ONU y la Organización Mundial de la Salud ya tratan el tema de violencia vicaria, porque a nivel global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Fíjate qué grave. Sí, muy grave, pero yo En no el, sé, la en, verdad en- no. en el 2021 hubo 45,000 feminicidios entre mujeres y niñas que fueron asesinados por sus parejas a nivel mundial. Es decir, es un tema que verdaderamente impacta. Y aquí en México, en un estudio que se hizo en 2022, Jalisco y Ciudad de México y Estado de México son las que tienen mayores cifras, ¿no? Fíjate nada más. Sí, al momento de manejar cifras, el escenario cambia, pero no dejan de ser eso, porque Ricardo, cifras. Lo que yo digo, ¿será que esto en nuestro país, ya no hablemos del mundo, en nuestro país, en nuestro hogar, en nuestra colonia, en nuestro entorno, esto se arregle con la emisión de leyes y con los decretos o se arregla con educación? Tú Fíjate, mencionaste algo muy importante. A mí me dijeron, como tú le debes haber dicho a tu hijo, a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. ¿Se han encargado o hay alguna base o hay algo que nos diga, pues, de esta obligación que tenemos hombres y mujeres de educar a nuestros hijos para el respeto a los demás? No se trata de que no toques a una mujer ni con el pétalo de una rosa, no se trata de que nos respetemos unos a otros. ¿No es algo que tiene que ver con la educación y no con el papel?
Fíjate que justamente hemos estado trabajando en estos últimos meses en un tema de violencia contra la mujer. Y esto nos ha obligado a estudiar y a estar en contacto, pues, con ministerios públicos y demás. Y hoy pensaba yo, esta parte que creo que nos falta mucho en la formación desde los chavitos, desde los niños en la escuela y muchas veces a los padres modernos hoy en día, ¿no? El tema del respeto, del civismo, de la ética. Hoy en día es muy común que entre los esposos se hablen de groserías y se falten al respeto en frente de los hijos. Y esta parte que parece simpática y parece, como dicen ellos, cool y no pasa nada, pues sí pasa, porque al final del día las palabras soeces son insultos, son groserías, son, eh, a veces las utilizas para insultar, a veces como una moda, pero no dejan de ser esa parte y ese respeto se llega a perder. Y entonces, ante esta similitud y de que el hombre y la mujer queremos ser iguales, entramos en confrontación de todo tipo, económica, emocional, física, pues perdemos esta parte que es el cinismo. Y tienes toda la razón. El respeto es lo que debe de prevalecer porque, pues bien decía Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Si tú faltas y cruzas la línea del respeto, pues ya no va a haber paz. Y entonces cuando viene la violencia. Entonces, me parece que es muy importante, muy importante que regresemos a lo básico. Eh, el papá y la mamá son papá y mamá. Está bien que sean amigos de los hijos y está bien que tengan una comunicación abierta, pero esta debe ser siempre respetuosa. Pues en ese terreno, fíjate que quienes están dentro de la organización esta de LGTBY y Z han avanzado más que el resto, porque tú llamas a alguien de una manera que para algunos es descriptiva, y si llaman al policía, el policía te arresta. Y hay en los restaurantes, en las loncherías, en las tiendas, si tú de repente agredes o calificas a una de estas personas, o lo hace o te atiende de manera grosera el empleado, lo despiden. Y Sí, es algo que no hemos logrado en relación con las mujeres y tampoco en relación con los hombres. es correcto. Sin embargo, la lucha de los de LGTBY y Z ha dado sus frutos, ¿eh? Sin necesidad de que les estén haciendo tantas leyes. Pues sí, sí, la verdad es que han hecho un movimiento y un esfuerzo, igual que las mujeres. Mira, yo creo que esto, como te decía, pues tiene que ir permeando, tiene que ir generándose poco a poco con mayor empatía. Y fíjate que cuando yo trabajé en la ahora Fiscalía de la Ciudad de México, en servicio a la comunidad, estoy hablando de hoy, 1982, por ahí. Mi jefe era Rafael Domínguez Morfín y bueno, en aquel entonces no teníamos fiscalías especializadas para atender a delitos contra menores, ni empezaban a haber todas estas fiscalías para hacer conciencia y sensibilizar a la gente pues de lo que tenían que atender y generamos lugares y espacios amigables, amigables a la vista, amigables a influir en la paz y en la tranquilidad, con gente que te atendía en calidad de víctima, con cierta empatía, se les dio en aquel momento algún tipo de formación que yo creo que debe de hacerse, no solamente con la mujer, tiene que haber empatía con la víctima en general, porque Así es. de ser víctima pasamos a ser acusados, ¿no? Hay muchos ejemplos de ese tipo de asuntos. Y a veces a las víctimas no se les cree que se están inventando. También hay chismes, sí, pero dentro del chisme, pues a veces viene la verdad, ¿no? Y la parte de investigación, pues es importante. Mm. Pues sí, pero te repito, yo siento muy lejano que todas estas leyes, que todo esto que a la letra se ve muy bonito, y dice uno: "Hombre, qué bien, vamos a ir, desarrollándonos de una manera correcta y logrando, que se castigue a todos aquellos que agredan".
Pero yo sigo sosteniendo que agredan a una mujer o que agredan a un hombre, en la medida en la que se hacen tan abismales las diferencias y el trato hacia unos y otros, yo me pregunto si los jueces de tómbola, de acordeón, de acuerdo a las instrucciones recibidas de que la justicia debe aplicarse teniendo en consideración al pueblo, van a ser capaces de interpretar las leyes o van a tomar su propio criterio sin ninguna base legal, sino solamente porque consideran que, ay, no, pobrecitas de las mujeres. Es ahí donde me entran tantas dudas, porque las injusticias se cometen de un lado y del otro. Es correcto, es correcto. Para hombres y para mujeres. Así es, tienes toda la razón. Pero bueno, pues ahorita hay que proteger al sexo débil, que es la ¿Tú mujer. crees que, a ver, si en algún momento hubiera una medición del dolor y se los pusieran a los hombres, se darían cuenta de que el sexo débil no existe? El dolor del parto es tan severo que a ver que lo sintieran, ¿eh? Un hombre con una piedrita en el riñón aúlla, se muere. Yo sé que, no, a ver, te lo digo en sentido figurativo. Figurado. Sí, así es, figurado, porque no, por supuesto que no son el sexo débil, son los pilares de la casa y son los que nos mantienen y nos sacan adelante a los hijos, a los esposos, son los que mantienen la unión familiar. No, no, pero a lo que voy es, pues la estadística dice que son más las mujeres que sufren este tipo de abusos que los hombres. Sí, debe ser sin duda alguna, porque, bueno, pues recordemos que en las épocas de las guerras, desde muchos años atrás, siglos atrás, los señores se iban a pelear y las señoras sacaban adelante las haciendas, cuidaban la propiedad, cuidaban a los hijos. Correcto. Entonces, pues sí, de alguna manera habría que retribuir con circunstancias en donde se sintieran protegidas, libres de, como lo dice el papel, de violencia. Es correcto. Pero si esto lo podemos aterrizar a la realidad, eso sería lo ideal. Yo sigo viendo que, por desgracia, nuestras autoridades están muy alejadas de poder llegar a este esquema. Pues mira, tenemos que hacer el esfuerzo para llegar, ¿no? Tenemos que hacer el esfuerzo para llegar, ¿no? ¿Pero no crees tú que el esfuerzo lo tenemos que hacer desde nuestras casas? Sí, desde la casa y desde en la escuela, por supuesto, por supuesto. Porque ¿cuántos padres hoy no aplauden que los hijos insulten al maestro, por ejemplo? Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y Entonces, eso, fíjate que esta parte que tocas es muy importante porque yo siempre he pensado que un hijo que no respeta a los dos, al padre y a la madre, pero más a su madre, no va a respetar a nadie en el mundo. Hay así es. ejemplos y anécdotas que, bueno, ya yo creo que ya los años han pasado por mí porque cuando trabajaba yo en reclusorios de la Ciudad de México, te das cuenta que los delincuentes más peligrosos, más sanguinarios, le profesan un respeto y una admiración a su madre increíble, increíble, infinita. Entonces puedes decir de todo y puedes insultarlos de todo, pero no les toques a su madre, ¿no? Entonces, esta parte que en un momento dado, te digo, si ellos, respetando a su madre, llegan a ser delincuentes, pues una persona que no tenga ese amarre, ese arraigo, pues es un delincuente de suma y de alta peligrosidad, ¿no? En potencia y deambulando por las calles, Es además, correcto, es y correcto, cerca de nosotros. es correcto. Sí, es algo que habríamos de analizarlo. Ojalá que todo esto que hemos platicado con el licenciado Jorge Ricardo García Villalobos
nos sirva para reflexionar, porque hay que regresar, como tú dices, a lo básico, que es el respeto dentro de nuestras familias, en nuestro entorno, hacia quienes son cercanos, hacia los ancianos, hacia los animales, porque ve tú que mentar la abuela ya es tan sencillo como mentar la madre, ¿no? Sí, Ah. y hay una cuestión básica que es elemental. El tejido social y los países se construyen en base a una familia. Una familia que hoy en día, lejos de que se vaya fortaleciendo y se vaya incrementando, pues se va disipando, se va borrando, ¿no? Ya los jóvenes no tienen este arraigo a la familia, esta proximidad, esta paciencia, esta tolerancia hacia los más grandes, ¿no? Este culto hacia el más sabio, o hacia el pater o mater familia, ¿no? En un momento dado como era en la antigüedad. Así es. Un último punto que quieras tratar, Jorge Ricardo. No, como siempre, te agradezco el programa. Me parece muy importante tocar temas de actualidad, eh, temas que afectan a la sociedad y que perjudican, en este caso en específico, no al hombre o a la mujer, perjudican a los más débiles de la familia, que son los hijos. Así es, y bueno, pues tendremos que buscar la manera de que en caso de no ser escuchados, hombres y mujeres, realmente podamos contar con una instancia legal para poder denunciar a aquellos que están prestando oídos sordos o toman determinaciones que no están de acuerdo con la realidad. Porque totalmente satisfechos en un pleito no se va a encontrar a nadie. Siempre hay uno que gana y otro que pierde. Es Pero hay correcto, que ver de qué manera, ¿no? es correcto. Las formas tienen mucho que ver. Las formas tienen mucho que ver. ¿Eh? Gracias, Jorge Ricardo. Gracias a ti, es un placer siempre estar con tu auditorio, contigo, y saludos por allá a todos los del canal. Gracias. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención y si nos lo permite estaremos de nueva cuenta en este Fuego Cruzado el próximo viernes. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.